Me parece que aquí hay un componente electorero claro. O sea, estos señores han tenido 5 años para tomar esa medida y han esperado las 2 últimas semanas. Porque a 6 días para que culminen las sesiones en la Asamblea Nacional, los diputados dan un proyecto de ley que establece el pago de 3 bonificaciones permanentes a los jubilados y pensionados. Para analizar si esta medida es factible financieramente, nos acompaña el economista Ernesto Bazán vía virtual. Señor Ernesto, buenos días, bienvenido, aquí vamos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo califica el proyecto de ley 964 que establece 2 bonificaciones de $60 y una de $100 para los jubilados y pensionados? Mira, primero que nada, a mí me parece que el momento no es el más oportuno. Eh, Estamos cerca de terminar las sesiones de la Asamblea, estamos cerca de un momento electoral en donde se va a definir el cambio de rumbo del país y donde probablemente la nueva administración, sea quien sea, tendrá que hacer una serie de reformas y en donde este tipo de medidas aisladas yo creo que podrían dificultar la gran reforma que necesita el sistema de pensiones de Panamá. Entonces, el momento y el contexto no es el adecuado, no hemos Claro. podido remediar el gran déficit actuarial que tenemos en el IBM Exacto. del sistema de beneficio definido, y en medio de esa crisis, cuando el barco se está inundando, poner algunos parchecitos yo creo que no resuelven el problema. Y como decía, probablemente lo pueden dificultar porque será más difícil para la nueva administración poder hacer una reforma integral, ¿no? Entonces, pero vamos a analizar la medida. Entonces, la medida consiste en darle aumentos a los, o digamos, bonificaciones especiales a manera de un, entre comillas, 13º mes, ¿no? Pero no es ese concepto, pero son 3 bonificaciones anuales, ¿no? Como ustedes saben, los jubilados no reciben 13º mes, entonces esta es una medida, digamos que supletoria. ¿Esto cuánto representa? La cantidad de jubilados más o menos son 540,000. Cuando tú multiplicas 540,000. eso por $220 anuales, te da aproximadamente alrededor de 220 120, dólares. $220 anuales, lo multiplicamos por 540,000 jubilados, y esto nos está dando más o menos como $130 millones, ¿no? Porque la última cifra de jubilados se tiene que haber incrementado desde el último informe que yo vi. Entonces, vamos a hablar de más o menos $130 millones anuales, que requiere, obviamente, para poder tener esos recursos, Ese requiere dinero. acudir a una obtención de fondos, que para el caso de este proyecto de ley sería el impuesto a los licores, Ok. un aumento en el impuesto a los licores. O sea, los licores tienen un impuesto de 0.0045 por balboas por cada grado alcohólico, ¿no? Y se estaría incrementando en 0.002, es decir, como más o menos 0.00. como en un 40% el impuesto selectivo al consumo de las bebidas alcohólicas. ¿Eso qué significa en buen panameño? Eso significa que el precio de las bebidas alcohólicas va a subir. Qué problema, ¿no? Para el panameño, porque al panameño le gusta el licorcito. Digamos, sí, es que es un tema cultural. O sea, Sí. Panamá es uno de los países que más consume cerveza en el mundo. Exacto. O sea, bueno, obviamente los alemanes nos ganan, Obvio, pero sí. Panamá en Latinoamérica creo que está primero o segundo. Bueno, el punto es que esto puede incrementar, y estas son estimaciones muy gruesas, entre un 10 y un 20% el precio de Wow. las bebidas alcohólicas, ¿no? En ¿Por ese qué? sentido, Porque señor el Bazán, empresario, sí, yo sí, le quería preguntar en ese sentido, considerando que esto se va o estos fondos supuestamente van a surgir de este impuesto o el incremento al impuesto a las bebidas alcohólicas, si realmente esto puede ser rentable y sostenible en el tiempo, o viable más bien. bueno, ya, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, digamos, vamos a ponernos el sombrero del empresario. El empresario va a decir, bueno, me están subiendo el impuesto, entonces yo tengo que subir el precio final. Pero además, si yo subo, el empresario va a seguir pensando y va a decir, si yo subo el precio final, voy a tener menos clientes. Claro. Entonces tengo que subirlo
tengo que hacerle una segunda subida para compensar el efecto de una menor demanda. Entonces esto, por eso les decía, podría llegar a subir un 10, un 20%. Pero ese, digamos, no es el gran problema. El gran problema es que se abre al subir un 20%. Vamos a suponer que ese es el aumento general en el precio de las bebidas alcohólicas. Se abre el espacio para el contrabando, ¿no? ¿Por qué? Porque el contrabando llega sin impuesto selectivo al consumo. La diferencia entre el precio de contrabando y el precio legal es mayor. Entonces aumenta las posibilidades de que podamos tener más contrabando en Panamá, y eso implica menos recaudación para la DGI, eso implica menos presupuesto para el país, y eso implica, con menos presupuesto, menos posibilidades de llevarle a la ciudadanía los servicios que necesita de salud, educación, seguridad y todos los que ya conocemos, ¿no? Entonces, otra cosa que a mí me llama la atención de esta medida, de este proyecto, es que, y aprovechando la pregunta sobre la sostenibilidad, digamos, hoy podemos hacer el match entre los números, ¿no? Subimos el aumento, subimos el impuesto selectivo al consumo, lo aumentamos por aquí, esto nos da 130 millones, con esos 130 millones hacemos el aumento, pero en el tiempo eso puede generar, digamos, algún tipo de distorsión. Es decir, todo lo que se recauda, ¿a dónde va? Al Tesoro Nacional. No va a un fideicomiso, va al Tesoro Nacional. Y ustedes y yo, y los radioescuchas, y los que nos están viendo también por streaming, saben que cuando se va el dinero de la recaudación de impuestos al Tesoro Nacional, eso se pierde por todos lados. Wow. Se pierde en subsidios, en salarios, en pagos a botellas, en corrupción, se pierde, ¿no? Entonces no hay una correspondencia unívoca, o sea, específica, de la captación de recursos hacia, digamos, los fondos a los que tienen que ser destinados. ¿Qué hubiera hecho yo de legislador? Lo que hubiese hecho es crear un fideicomiso, de manera que ese mayor impuesto selectivo al consumo va a manera de contribución, que es algo diferente de un impuesto. El impuesto va al fisco. En cambio, la contribución va a un fondo específico, un fideicomiso que nadie puede tocar, y ese fideicomiso sirve para cubrir, digamos, estas bonificaciones, y solamente estas bonificaciones. Tiene un uso específico también. Entonces, eso hubiese sido una medida, digamos, en medio de todo, mucho mejor elaborada y mucho más eficiente para el país, para evitar de que el dinero se pierda y que el día de mañana, así como hoy en día nos dice, ya se agotaron los fondos de jubilación para el IBM del beneficio definido, mañana pueden decirnos también, ya se agotaron los fondos para las bonificaciones especiales. ¿Qué piensa usted de que, por ejemplo, en este caso, la Asamblea haya aprobado este proyecto de ley en los últimos días que les queda de este periodo, y dejando la responsabilidad al próximo gobierno, porque este bono se empieza a pagar a partir de el 2025, es decir, el gobierno que viene entrando en julio de este año le va a tocar esa responsabilidad en medio de otras responsabilidades económicas que ya está dejando este periodo de gobierno? La crisis financiera de la Caja de Seguro Social, por ejemplo. Mi respuesta es muy simple, ¿no? Piensa mal y acertarás. O sea, me parece que aquí hay un componente electorero claro. O sea, estos señores han tenido 5 años para tomar esa medida y han esperado las 2 últimas semanas para, entre comillas, dar este apoyo a los jubilados. A mí me parece que esto es más electorero que una medida bien pensada, bien estructurada. Y bueno, nuevamente yo reclamo que en 5 años no se haya podido resolver el problema estructural de las pensiones en Panamá, ¿no? O sea, que usted le recomendaría a las próximas autoridades derogar esta ley. Yo no descarto que eso pueda suceder, porque me parece que si vamos a hacer una reforma, esa reforma tiene que ser integral, ¿no? Entonces, es posible que las nuevas autoridades en esa reforma integral tomen en cuenta que este tipo de medidas aisladas pueden generar mucho ruido en la gran reforma que esperamos se dé. Este tipo de bonos realmente no resuelven el problema de las jubilaciones de
de los jubilados precisamente, no resuelve problemas del programa de invalidez, vejez y muerte y otros muchos problemas de la Caja del Seguro Social. ¿Qué acciones sí se deberían tomar por parte de las próximas autoridades que se elijan a partir del 1 de julio para resolver de una manera más profunda y sostenible en el tiempo esta situación? Primero, buscar los fondos. Segundo, no recomiendo fusionar los dos subsistemas, el mixto con el sistema de beneficio definido. Creo que hay que quitar lo malo de cada uno de los dos sistemas, que tiene cosas muy malas, pero también tiene cosas buenas, cada uno de los dos sistemas. Entonces, lo que está bien, hay que dejarlo y hay que mejorarlo. Y lo que está mal, hay que quitarlo. ¿Eso qué significa? Eso significa cambiar las fórmulas, cambiar la ley 51 del año 2005, hacer una reforma en el diseño de cómo se conforman las pensiones, porque termina, digamos, siendo un sistema bastante injusto, donde hay gente que no tiene la proporcionalidad, es decir, aporta mucho, se jubila con poco, y hay gente que aporta poco y se jubila con mucho. Entonces, hay que hacer ese cambio integral y, muy importante, buscar los fondos. Hay recomendaciones de medidas paramétricas, hay recomendaciones de medidas no paramétricas, es decir, fondos específicos, así como este ejemplo, ¿no? Digamos, del impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas. Bueno, este es un fondo, esta es una medida no paramétrica. Entonces hay medidas paramétricas, hay medidas no paramétricas, podemos hacer ahorros fiscales también, y podemos también tomar un poco de deuda para cubrir algunas brechas, ¿no? Sobre todo en los primeros años. Pero, en mi opinión, yo no recomiendo las medidas paramétricas en este momento. O sea, no es un buen momento para, digamos, que en la primera etapa de las reformas al sistema de pensiones se piense en medidas paramétricas. No porque las medidas paramétricas sean malas, sino porque la sociedad no está lista para aceptar las medidas paramétricas. No queremos una revolución social, no queremos a la gente en las calles, no queremos explosión social. ¿Por qué? Porque hoy en día la verdad es que el panameño piensa que si se aumentan las cuotas y tiene mayores descuentos en su salario, ese dinero se lo van a robar. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha pasado en los últimos años. O sea, hoy en día, cuando salen las noticias de que no hay dinero para pagar las jubilaciones, entonces el panameño piensa que ese dinero se lo roban, se desaparece, se fuma, se evapora. Entonces, no va a haber una aceptación de cambios en las medidas paramétricas, ya sea que trabajar más años o ya sea que aumentar las tasas. Eso sería inconveniente y sería impertinente en estos momentos. Más adelante, cuando el panameño recobre la confianza en el sistema, las medidas paramétricas pueden ayudar a que las personas tengan una mejor jubilación. Señor Bazán, gracias por estar con nosotros esta mañana en Aquí Vamos. Gracias a ustedes. Escúchanos por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos. Por Choc Multimedia.